Hola, buenos días, bienvenidos hermanos a la casa del Señor. Dice el Salmo 84: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de mi Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos, cerca de sus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén. Por eso hoy, hermanos, estamos aquí para darle gloria y honra a nuestro Señor. Y qué mejor manera de alabarlo, pero me permitiré hacer una oración para dar inicio a este culto. Señor, te damos gracias porque hoy nos has traído hasta aquí, Señor, para poder escuchar tu palabra. Somos bienaventurados porque estamos en tu casa para servirte y darte gloria y honra. Señor, te pido que apresure los pasos de nuestros hermanos que han de estar por llegar. Permite que lleguen con bien. Y los hermanos que por algunas circunstancias, Señor, no puedan estar hoy aquí para escuchar tu palabra, Señor, sé con ellos, Señor, y sé con sus tribulaciones que en estos momentos tienen. Señor, sabemos que ellos te aman en su corazón. Te pedimos que nos uses y que este culto sea de olor grato para ti, Señor, porque es para ti. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, hermanos, alabemos. Ayer salí a mirar la luna y pude ver tu rostro en ella. Pude ver en una estrella que tú eres Dios. Alcé mis ojos a los cielos, paisaje hecho por tus dedos, pintura que me revelaba que tú eres Dios. Y no sé cómo puede el mundo negar que tú estés aquí, si solo con sentir el viento se te puede oír. Me encanta verte actuar en mi debilidad, me encanta ver sanar toda mi enfermedad. Me encanta verte actuar, me encanta ver el mar, me encanta recordar con cada respirar que tú eres el que da la vida. Sin ti mi alma está vacía, que tú eres la verdad. Me encanta verte actuar. Me encanta contemplar la lluvia, las flores, el sol y la luna, pero prefiero ver a cambiar mi corazón. Me gusta cuando sopla el viento y roza poco a poco el cuerpo, pero me gusta más sentir tu mano en mí. Y no sé cómo puede el mundo negar que tú estés aquí, si basta con mirar al cielo para verte a ti. Me encanta verte actuar en mi debilidad, me encanta ver sanar toda mi enfermedad. Me encanta verte actuar, me encanta ver el mar, me encanta recordar con cada respirar que tú eres el que da la vida. Sin ti mi alma está vacía, que tú eres la verdad. Me encanta verte actuar. Me encanta verte actuar en mi debilidad, me encanta ver sanar toda mi enfermedad. Me
encanta verte actuar, me encanta ver el mar, me encanta recordar con cada respirar que tú eres el que da la vida. Sin ti mi alma está vacía, que tú eres la verdad. Me encanta verte actuar, me encanta verte actuar, me encanta verte actuar. Es el Dios del amor, Dios que nos da salvación incomparable. Es nuestro Dios, Dios de los pobres y Dios de los que sufren dolor, los ha traído su salvación. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, dale su gracia, mi Dios.
saquemos una Biblia, la tomemos con la mano derecha y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Démosle paso entonces. Hermanos, pues contento porque empezamos nueva serie. Ustedes saben que mayo es el mes de la familia. Entonces empezamos una nueva serie que se llama La familia, un diseño original de Dios. El año pasado predicamos también en el mes de mayo sobre la familia, pero otros versículos, y estábamos analizando, fue muy rico porque hicimos toda la exégesis y los sermones referentes al Antiguo Testamento. Ahora es una nueva serie con el tema de la familia, pero con diferentes pasajes, varios pasajes que están ahí. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy, que les invito a que lo busquen en sus Biblias, es Mateo 19, del 1 al 12. Así que si lo tienen, van a decirme amén. Y vamos a leerlo en conjunto. Yo leo el primer versículo y ustedes el segundo, así hasta que lleguemos al 12. Ustedes me dicen, Amén. Amén. Hermanita, ¿tiene su Biblia subtítulos a los pasajes? Sí. Sí, porque está igual que yo, pues, sin lentes no, dice, leamos. Jesús enseña sobre el divorcio. Ándele, fíjese. Oiga, mes de la familia y vamos a hablar sobre el divorcio. No, pues así se llama el pasaje, así le han puesto. Pero ¿qué creen? Sí vamos a hablar mucho del divorcio, pero el tema del sermón no es el divorcio. Vamos a utilizar ese pasaje, pero vamos a hablar sobre el matrimonio. El matrimonio. ¿Qué han oído ustedes del matrimonio? Hay dichos sobre el matrimonio, ¿sí o no? ¿Cuál conocen? ¿Cuál han oído? Matrimonio y mortaja del cielo baja. Ándele, matrimonio y mortaja del cielo baja, ¿verdad? Yo hay otro que dicen que el matrimonio es con el metro Pino Suárez en hora pico. Los que están adentro quieren salir y los que están afuera quieren entrar. Y hay otros más, ¿verdad? Referentes al matrimonio. Mucho hay que hablar sobre el matrimonio, pero vamos a utilizar este pasaje que tiene jiribilla, un pasaje que fue utilizado por los fariseos para buscar detener a nuestro Señor. Así que vamos a orar y leemos el pasaje. Señor y Dios, gracias, Padre bendito, por la oportunidad de estar aquí juntos analizando tu palabra, Padre bendito. Este tema del matrimonio es para todos. Y dirán, ¿por qué para todos? Sí, porque los solteros, los que ya están casados, los que estuvieron casados, los que están en vías de casarse, los que están en vías de no hacerlo, los que están en vías de descasarse, ¿no? Pues buscamos que esto sea conforme a la voluntad de Dios. Te pedimos, Padre, que nos hables hoy, que nos enseñes la belleza de tu diseño original en cuanto a la familia, Padre, empezando con este sermón sobre el matrimonio. Te rogamos que estés con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, bueno, yo tengo la nueva versión internacional, pero leo el versículo 1 y luego ustedes siguen con el 2 sin importar la versión que tengan. Dice Mateo 19, del 1 al 12: cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Algunos fariseos se acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que Dios los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Ellos replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes les ha sido concedido entender. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ok, entonces fíjense cómo se llama el sermón. No fue así desde el principio. Lo tomo del versículo 8 de este pasaje. Y es hermoso, el pasaje es hermoso, pero trae jiribilla, les digo. ¿Qué sucedía? Fíjense, la primera enseñanza de las 12 que dividí este sermón, me brinqué de la enseñanza, de las 3 enseñanzas de los sermones bautistas, ahora hice 2. Se llama la primera enseñanza: el matrimonio, la distorsión humana al respecto. ¿Cómo distorsión humana al respecto? Sí. Oigan, los fariseos eran enemigos declarados de Jesús. Estamos en la parte final del ministerio del Señor. Dice, empieza Mateo diciendo: dejó Galilea y pasó al otro lado del Jordán. El Señor había dado por terminado con su sermón anterior su ministerio en Galilea. Ya se encaminaba a Jerusalén, a la crucifixión, a la aprehensión. Así que los fariseos estaban, como dicen coloquialmente, sobrios. Estaban ya queriéndole prender. Eran enemigos declarados de Jesús y buscaban repetidamente hacerle caer en contradicciones. Le buscaban hacer que cayeran en blasfemia y poder prenderle y deshacerse de él. El Señor era una amenaza para el status quo. ¿Qué es el status quo? ¿Sí saben qué es el status quo? Han escuchado que dicen, no, hay grupos que son conservadores o liberales, ¿no? Los conservadores, ¿qué son? Pues gente que no quiere que las cosas cambien. Este es el status quo, esto es como son las cosas y así quiero que estén, y me opongo a cualquier cosa que implique un cambio. Los fariseos sentían la amenaza de su status quo y por eso estaban inclinados a destruir el ministerio del Señor, destruyendo al Señor, prendiendo al Señor. Así que es en ese contexto en el que los fariseos van, pero ahora sí que con todo, buscando hacerlo caer en blasfemias, buscando tener el pretexto para poderle prender y matar. Esa era la circunstancia. Y ahora, ¿qué es lo que hacen? A ver, vamos a ver. Yo me los imagino, fíjense, a los fariseos así como reunidos. Así, ¿alguien ha visto el Chosen, el elegido? Sí, ¿cómo sale Nicodemo, ¿no? Con su ropita negra y todo así. Me los imagino a todos vestidos así, pero caminando. Así. Oye, ¿qué vamos a preguntarle a Jesús? Pues vamos a ver este pasaje. Sí, pero tú le preguntas a él. Y después yo refuerzo. O sea, están cavilando, están planeando, están complotando contra él. Es un complot. Dice, ¿no? Vamos a hacer un complot para hacerlo caer en contradicciones. Lo vamos a acusar de blasfemo. Depende de lo que te conteste. Y luego cuando se utiliza lo que es la programación neurolingüística, ¿quién ha oído de eso? Sí, que te programas tu respuesta ante los diferentes panoramas. Me imagino que lo hacían, ¿no? Oye, si contesta esto, tú dile esto. Y si contesta esto, tú dile aquello. Y vamos a armar
todo el teatro para que esto ocurra y podamos prenderle, vamos a dejarlo sin salida, sin posibilidad de que se defienda. Así eran los fariseos. Les voy a decir que esta versión que leía yo, de la Nueva Versión Internacional, dice que estaban ellos para ponerlo a prueba. Y el verbo que se utiliza en el griego es el mismo que se utiliza cuando hablan de que el Señor fue tentado por el demonio, fíjense, al inicio de su ministerio. ¿Qué quiere decir entonces? Que los fariseos estaban actuando con maldad, que los fariseos estaban siendo diabólicos para prender al Señor, ¿sí? Estaban ahí estudiando las escrituras y elaborando la trampa, y así que llegan y le preguntan sobre el divorcio, poniendo de acuerdo cuándo irán, quién hablará, quién podrá servir de testigos. Recuerden que la ley marcaba que con dos testigos era una verdad incontroversial y podían prenderle y acusarlo de blasfemia. Así que prever el rumbo de la conversación, etcétera, etcétera. Esta secta, fíjense, de los fariseos se formó alrededor del siglo II a.C., en una época que los cristianos conocemos como el del silencio, ¿verdad? Se acaba el Antiguo Testamento con Malaquías y después empieza con el Nuevo Testamento, 400 años. Entonces, a mitad de esa época del silencio aparece la secta de los macabeos. Y ustedes, no sé si lo sepan, si no se los recuerdo, que en las Biblias católicas hay libros de más. Sí saben, ¿no? Esos libros, algunos son de esta época del silencio para la Biblia cristiana. Y están interesantes, o sea, no son canónicos porque no se consideran para nosotros como de inspiración divina, pero tienen parte de la historia. En esa época había guerras, se organizaron para luchar por la liberación de Israel. Y entonces hay los libros que se llaman de los Macabeos. Y en el primer libro de los Macabeos, primera de los Macabeos 2:42, ni lo busquen si su Biblia es cristiana, porque no está, ¿sí? Es deuterocanónico, se llama, es decir, arriba del canon, fuera del canon más bien, ¿sí? Dice, entonces se les unió un grupo de israelitas valientes a quienes se les conocía como los fieles, pues eran obedientes a la ley de Dios. Aquí crees que se refería a los fariseos, los fieles, fíjense qué interesante, pero también se me hace bien interesante, pues eran obedientes a la ley de Dios. ¿Se dan cuenta cómo a veces hay que leer lo que dice y entender lo que no dice? ¿Sí? Lo que está escrito ahí atrásito del escrito, que es explícito, dicen leer entre líneas, dice, ¿no? Eran obedientes ¿a quién? A la ley de Dios, pero no dicen que eran obedientes a Dios. Ese era el gran problema de los fariseos, el legalismo. El legalismo desde siempre había mostrado más fidelidad a la ley, que a Dios. Y ellos habían elaborado, no ellos los fariseos, sino a través de los siglos, una serie de leyes absurdas, una serie de leyes tremendas que están contempladas en la actualidad en el Talmud. No son palabras de Dios. Pero allí en el Talmud, por ejemplo, fíjense nada más lo grotesco que es esto, ¿no? Lo grotesco que es. Y a veces puede hasta molestar y doler lo que dice el Talmud. Pero dice que cualquiera que no sea judío vale igual o menos que un perro. Dios mío. Que siendo una mujer gentil puede ser usada si es mayor de 3 años. Fíjense qué horrible. Es horrible. Entonces era legalismo, más allá de lo que era la palabra de Dios. Y entonces ellos quieren hacer caer en contradicción a Cristo para acusarlo de blasfemia. ¿Sí? Ellos buscaban el cumplimiento puntual de rituales y ordenamientos humanos. Ellos conocían
lo que el Señor opinaba respecto al divorcio. Ellos ya lo sabían. Él se había expresado claramente en el Sermón del Monte. Mateo 5, 31 y 32 dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y entonces, ¿qué hemos escuchado también? No, pues la Biblia, que Dios es bien misógino, la mujer no vale nada. No es cierto, ahorita vamos a ver que no es cierto, que no hay misoginia aquí, que es la interpretación que le damos los seres humanos cuando pensamos en esas cosas, ¿no? Era la ocasión perfecta preguntarle, ¿por qué? Porque si él decía una cosa que contradecía a Moisés y lo que él había escrito, blasfemo. Y si él se mostraba proclive al divorcio, incongruente y blasfemo además. Porque si Moisés lo permitía, ¿por qué no? ¿Sí me explico? Estaban cavilando, cerrando todos los espacios para decir, acusamos al Señor y lo vamos a prender y a crucificar. Pero, pues ahora sí que no contaban con que el Señor es la personificación de la palabra de Dios. Y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento proviene de Dios, y Él es Dios mismo encarnado. Así que estaba bien difícil su labor. Él condenaba el divorcio, el Señor, sí lo condenaba, ya leímos este pasaje del Sermón del Monte en Mateo 5, y por eso parecía ponerse a sí mismo en oposición a la ley de Moisés. Era la ocasión perfecta, pero él, en lugar de contestar directo, les dice: oigan, ¿que no han estudiado? ¿Que no conocen? Y les trata de explicar Deuteronomio 24:1, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Oigan, pero está muy ambiguo. Alguna cosa indecente, ¿cómo que será? En el idioma original esto pretendía y hablaba de desnudez. Entonces parecía que hablaba de una situación sexual, ¿sí? de mostrarse desnudo, o aunque no se llegase a tener una relación sexual ilícita. Pero entonces quedaba ambiguo. Y como quedaba ambiguo, entonces había posibilidad de darle interpretaciones. Existía entonces un tema en el cual era probable que ellos pudieran obtener material para acusarle con éxito al Señor. Si está ambiguo, vamos a ver a quién contradice. Por un lado, por otro, lo aprendo, lo matamos. Nada que ver con la concepción que ellos tenían de sí mismos, de los fariseos, como se mostraban con la gente. Los fariseos eran conocidos como hombres piadosos, valerosos y consagrados a la ley, ¿sí? O sea, pero había maldad. No. ¿Cómo decirles? Hay leyes que uno las lee y tiene uno acá, Raúl, como abogado nos puede decir, pero los maestros hablan, sí, pero ¿cuál es el espíritu de la ley? Sí, dicen así, ¿no? O sea, busquemos el trasfondo de la ley, busquemos qué es lo que se quiere decir entre líneas en la ley. Así que eso es lo que les faltaba, querían aplicar a rajatabla las cosas con la interpretación humana. El Señor les recrimina. El Señor, así como les contesta, es: oigan, pónganse a estudiar, pónganse a meditar, pónganse a analizar lo que dice la palabra de Dios, porque su interpretación, no se los dice así, ¿verdad? Si no lo hubieran aprendido de todas maneras, porque su interpretación es errónea. Lo que el Señor les dice es: ir pues y aprender lo que significa. Fíjense, ir y aprender lo que significa. Les está diciendo, sin decirles, son ignorantes, no están entendiendo las cosas. Vayan, estudien, lean, analicen y aprendan lo que verdaderamente está en la ley. ¿Dónde dice eso? Mateo 9, la 13.
La primera parte de ese versículo dice: id pues y aprendieron lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En Mateo 12:7 se los reitera: si supieses, ¿sí? Se le está diciendo, no saben, pero si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Respondiendo a las recriminaciones que hacen los fariseos, primero en el capítulo 9, porque los vieron cegar en día de reposo, y en el 12, porque está comiendo con publicanos y pecadores. O sea, de todas maneras ahí van, ¿no? Pero el Señor les dice: id y aprender, id y estudiar, si supiesen lo que significa. Y entonces por eso el Señor, cuando les dice: oigan, el nombre del sermón, al principio no fue así. ¿Qué nos dice el pasaje? Es sobre el divorcio, pero el Señor les dice: sí, pero antes de que Moisés escribiera Génesis y antes de que Moisés escribiera Deuteronomio, antes de eso Dios tenía un propósito para el matrimonio. Antes de eso, al principio las cosas no eran así. El divorcio no está en el plan de Dios. El divorcio no está en el plan de Dios, en el original de Dios, sino que en un principio las cosas eran diferentes. Y entonces sí podemos decir: entonces cuando en Deuteronomio aplica una reglamentación para el divorcio, cuando en Génesis habla de entregar una carta de divorcio, era una etapa posterior, y entonces había una etapa previa distinta que era importante, porque esa sí había sido diseño de Dios. Y les decía una cosa indecente, que es arwat davar en hebreo. La tradición estaba dividida en cuanto a la interpretación de la ley. Cuando en la época del Señor había dos escuelas rabínicas, fíjense, dos escuelas grandes de dos rabinos muy importantes, dos maestros de la ley que le estudiaban y que era muy importante. Una era Shammai era ese rabino, y esa visión decía que era solamente por infidelidad conyugal que se podía entregar una carta de divorcio. Y había otro rabino que era muy conocido, que era muy famoso, que era Hillel, que lo interpretaba de manera más amplia. Cualquier cosa que desagradara al esposo era motivo suficiente para que el hombre repudiara a la esposa. Dos ejemplos que encontré. Si su comida estaba fea, podía darle carta de repudio. Si no, pues vamos, un montón. Imagínense. Pero otro peor: si a los ojos del hombre había una mujer más hermosa, podía darle carta de repudio a la esposa. No, pues ya me gustó más aquella. Ya tenía hasta empresas como 100 para ir cambiando. ¿Sí me explicó? Entonces, esas dos interpretaciones rabínicas que estaban en ese tiempo nos hablan de esto, de la distorsión humana, de lo que es la familia, de lo que es el matrimonio. Así lo diseñó Dios. No, es distorsión humana, ¿sí? Así que era una cosa vergonzosa. Las cartas de repudio. Ahora, fíjense, eso sí era misógino. ¿Había cartas de repudio de la mujer al hombre? No. Era excepcional que la mujer pudiera ir ante el tribunal de varones judíos a exponer su caso y que le dieran una carta. Excepcional. Tendría que haber sido una cosa verdaderamente fea para que le dieran carta de repudio. Y entonces, ¿qué? No, ¿y el hombre? No, hombre, ya no me caíste bien, ya me hiciste feo, tu carta de repudio. Vámonos. ¿Se dan cuenta? Eso sí es misoginia. Entonces era una cosa verdaderamente vergonzosa la circunstancia. Y en ese tiempo, pues no era la cuestión del adulterio, el entregar carta de repudio, no. Porque ¿cómo se castigaba el adulterio?
Con muerte. Con muerte, exactamente. Entonces, ¿a qué se referían con una cosa indecente? La ambigüedad completa. La ambigüedad completa. Entonces, la cosa del esposo encontraba a la esposa en adulterio era muerte. Es más, ¿se acuerdan que hablábamos? Bueno, no sé, todos no estaban, pero sí, hablábamos de 3 etapas, ¿no? Acá en nuestra actualidad es el noviazgo y el compromiso, que es como un noviazgo ya más amarradito, y el matrimonio. Allá no, en esa época no había noviazgo, eran matrimonios pactados, pero había una etapa en que se les llamaban desposados, es decir, estaban comprometidos, pero todavía no se consumaba el matrimonio. En esa etapa estaba María cuando empezó la concepción de Jesús. Y si en esa etapa de desposados había infidelidad sexual, si había adulterio consumado, ¿cómo se castigaba? Con la muerte. Con la muerte. Por eso dicen que José obró con amor con María, ¿no? Porque si José se hubiera puesto loco, si a José le hubiera salido lo machista y lo misógino, lo más fácil que hubiera hecho era hacer de conocimiento de todos el embarazo de María y lo hubieran tenido que matar, seguramente. Eso está tremendo, ¿no? Está tremendo. Entonces no se refiere a eso. Entonces, ¿a qué se refiere? Ahí están las 2 interpretaciones de Shimei y de Ginebra. Un montón de interpretaciones. La carta de divorcio era un documento escrito que simbolizaba el repudio público contra la mujer, la que no tenía posibilidades de divorcio si no había voluntad del varón. O sea, ahí estaban amarraditas, ahí estaban totalmente amarraditas. Así estaban las circunstancias del divorcio. Ahora vamos a aprovechar a Raúl, sus conocimientos en leyes, para que nos hable un poquito del divorcio en la actualidad y luego ya nos metemos de lleno a las cuestiones del matrimonio. Hola, buenos días. Bueno, no preparé mi discurso y el matrimonio, un vínculo sagrado ante Dios. Sí, o pégate más al micrófono. Okay. Hoy les quiero hablar sobre el matrimonio, el cual es un vínculo y un sacramento sagrado y fundamental para la vida cristiana, y como desafortunadamente actualmente el divorcio se ha convertido en una triste realidad que muchas parejas se enfrentan. Desde el principio de la creación, Dios nos mostró la belleza del matrimonio en el libro del Génesis, el cual nos dice: Él crea al hombre y a la mujer y les dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. Estas palabras de Dios son un recordatorio de que el matrimonio no solo es un contrato social, el cual pues hoy vamos ante el juzgado y es la unión entre dos personas, no lo cual no tiene la ley. No solo es un recordatorio, un contrato social entre dos personas, sino una unión divina, el cual es un pacto que refleja el amor perfecto que Dios ha entregado a su pueblo. El matrimonio es un vínculo que debe estar basado en el amor, el respeto, la confianza y sobre todo en Dios. Jesús mismo habló del matrimonio y enfatizó en su carácter indisoluble. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: por eso, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Estas palabras nos enseñan que el matrimonio es un compromiso profundo y eterno ante los ojos de Dios, que debe ser honrado y respetado. Sin embargo, sabemos que la realidad no siempre es tan sencilla. En muchas familias, el amor y el respeto se ven amenazados por las dificultades que ofrece la vida hoy en día, las tentaciones, los malentendidos, la falta de comunicación o incluso las crisis personales que enfrentan las parejas, que viven su lucha día a día, las cuales pueden llevar a muchas parejas a considerar el divorcio como una salida fácil. El divorcio es un dolor profundo que no solo es para los esposos, sino para los hijos, las familias
y la sociedad en su conjunto. El divorcio no es algo que Dios desee para nosotros, mas sin embargo en su infinita misericordia Dios entiende y acompaña en momentos de sufrimiento, y en la Escritura vamos a encontrar pasajes que nos recuerdan la importancia de la reconciliación y del perdón. En Efesios 4:32 nos exhorta: sed más bien amables unos con otros, compasivos, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. El perdón es clave para restaurar cualquier relación y en el matrimonio es muy vital. Aunque el divorcio no es plan ideal de Dios para el matrimonio, Él entiende nuestras luchas y ofrece consuelo a quienes pasan este doloroso proceso. Es importante recordar que Dios nunca nos abandona, incluso en las pruebas más difíciles, y Él está dispuesto a sanar nuestras heridas y guiarnos hacia una restauración. A menudo el tiempo, la oración y la intervención divina pueden transformar una relación, si ambos cónyuges están dispuestos a luchar por su amor, a perdonarse mutuamente y a buscar la ayuda necesaria, pueden superar todos los obstáculos. No se trata solo de permanecer juntos, sino de construir una relación fundamentada en el amor verdadero que Dios nos ha enseñado y mostrado. Y para aquellos que han experimentado el divorcio, les recuerdo que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Su amor es incondicional y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, sin importar nuestro pasado. Que su misericordia y gracia nos acompañen en todo momento. El matrimonio es un reflejo de amor de Dios por su pueblo. Es un llamado a vivir el amor con sacrificio y paciencia y compasión. Pero también el divorcio nos recuerda la importancia de la humildad, el perdón y la sanación. Que cada uno de nosotros, en cualquier etapa de nuestra vida, busca siempre el consejo y la guía de Dios. Que Él nos da sabiduría y fortaleza para afrontar los retos del matrimonio y que podamos vivir nuestras relaciones con el amor y el respeto que requiere para nosotros. Para cerrar, quiero invitarlos a profundizar sobre el amor del matrimonio sano, no solo como una unión entre dos personas, sino como el cimiento sobre el cual se constituye la familia y se refleja el amor de Dios en la tierra. Un matrimonio sano no significa un matrimonio sin problemas, significa una relación donde el amor, el respeto, la comunicación y el perdón se practican día a día. Es una alianza que los dos cónyuges se esfuerzan por caminar juntos, no uno delante del otro ni atrás del otro, sino hombro a hombro, guiados por los principios del Evangelio y sostenidos por la gracia de Dios. Cuando un matrimonio está basado en Dios, se convierte en un refugio de paz y amor. En ese hogar florecen los hijos con confianza y con fe, un sentido de pertenencia. En ese ambiente, la familia crece unida, aprendiendo que los valores son más importantes. La misericordia, la paciencia, la humildad y la entrega a la fidelidad no son solo palabras, sino actos concretos que se viven día a día. La familia nacida del amor es un matrimonio comprometido. Es la primera escuela del amor cristiano. Es allí donde se aprende a orar, a dar gracias, a perdonar y a compartir y cuidar uno del otro. Por eso, cuando un matrimonio se fortalece en Dios, no solo bendice a la pareja, sino a toda la familia y a la sociedad entera. Dios quiere matrimonios fuertes, porque quiere familias fuertes, y quiere familias fuertes porque en ellas pueden sembrar esperanza para el futuro. Él no nos pide perfección, sino fidelidad. No nos pide que nunca fallemos porque somos humanos, sino que tengamos el valor de volver a empezar y pedir perdón, de luchar juntos y de amar sin caídas. Por eso cuidemos el don del matrimonio. Protejámoslo de la indiferencia, protejámonos de la indiferencia, del egoísmo y de todo lo que debilita. Y cuando nos sintamos con las fuerzas que nos flaquean, volvamos a la fuente, Dios, porque si Dios está en el centro, no hay tormenta que pueda ser superada, no hay herida que no pueda ser sanada. Que los matrimonios sean faros de luz en el mundo, que muchas veces vive en la oscuridad, que nuestras familias sean lugares donde habita el amor verdadero, ese amor que viene de Dios y que todo lo puede. Y que cada uno de nosotros en cualquier etapa de la vida recuerde que el amor de Dios nos ama, el modelo perfecto para amar, también el matrimonio. Y ese quiero dedicar sobre también el perdón, no sé si, como dijo el pastor, recalcando la serie de The Chosen. Hay una escena muy padre que me encanta, que Mateo va con el Señor y les dice: ¿por qué han nombrado a Pedro la roca?
si él, pues como él es muy temperamental y es, ¿cómo ha sido con él, no? Y pues le dice, para eso existe el perdón, ¿no? Y es una enseñanza muy grande, ¿no? Que nos dice, no pedimos perdón para ser perdonados, sino para arrepentirnos. El perdón es un regalo de la otra persona. Gracias. Gracias, y esto lo tomamos como sustento para lo que sigue. ¿Quién era de las actrices argentinas de la época de oro del cine mexicano la más chillona? Libertad Lamarque. Hay otra, no se me va. ¿Cuál? Marga López, pero yo creo que era más Libertad Lamarque, ¿no? Más chillona. ¿Y se acuerdan de la época de oro del cine mexicano de qué hablaban? ¿Cómo eran los varones que mostraban ahí? Borracho, mujeriego, pendenciero, jugador. ¿Sí? ¿Y cómo era el papel que ellas mostraban? Así. Lloraban una con la otra y decían, pues ni modo, comadre, es la cruz que me tocó cargar. ¿Sí? No, ¿qué creen que no? No estamos ni con Gilet ni con Shimei. La voluntad de Dios es que el matrimonio sea a base del amor y del perdón. Sí, pero en la actualidad pues hay divorcios que son incausados, ¿no? O sea, no requieren una causa, es voluntario, nos ponemos de acuerdo, si no hay niños está más fácil, si no hay bienes que repartir está más fácil, y hasta vemos anuncios en la calle que dice divorcios fast track, divorcios en unos cuantos días les salen algo. ¡Uy, qué rico! La cultura de lo desechable, ¿sale? Pero no es la voluntad de Dios, al final de cuentas. Raúl nos habla de esto, ¿no? Ahora hay divorcios que sí, la mosca está aquí necia. Hay divorcios que uno dice, oigan, no estoy ni con Shimei ni con Miguel, pero no es tampoco una cruz que tenga que cargarte, hermanita, perdóname, no, un hombre violento, un hombre que no cumple con su hogar, ¿por qué lo tiene que aguantar toda la vida, no? Alguien que le somete a vergüenzas, a sobajamientos, a golpes, a insultos, ¿se acuerdan? No se acuerdan porque lo vimos el miércoles sobre la palabra, ¿sí? Pero les invito a que vean el video sobre lo importante de no herir con la palabra, y sin embargo fallamos y lo hacemos hasta que llega un momento en que es verdaderamente insoportable. Cuando alguien viene a una cita pastoral, pues se habla del diseño original, pero hay ocasiones que dice uno, oigan, sí es importante buscar la restauración, el perdón, pero hay ocasiones en que dice, hermanita, esto es insoportable, está en riesgo su vida, está en riesgo su estabilidad, está en riesgo la seguridad propia y la de los hijos. Nada, ni modo, aunque no sea la voluntad de Dios, hay algo permisivo, no es que lo haya mandado el Señor, sino que lo permitió el Señor, que es el divorcio, ni modo. Pero no, vamos a ver la parte bonita de esto, que es la introducción que nos hizo Raúl. Vamos a hablar sobre el diseño original, ahora sí va a empezar el sermón, ¿sí? El matrimonio así lo concibió Dios. La respuesta del Señor cuando lo confrontan es decir, oigan, ustedes desconocen la esencia de la palabra de Dios. La respuesta se da en los versículos del 4 al 6. ¿Qué nos dicen los versículos del 4 al 6? A ver qué nos dicen. Vean ustedes. Dice, ¿no han leído que en el principio el Creador los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser una sola carne, dice una versión, acá dice uno solo. Así que ya no son dos, sino solo uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahí está la respuesta del Señor. Pero les está diciendo, oigan, lo verdaderamente trascendente de este pasaje no es el divorcio, aunque aquellos que ponen eso en las Biblias como título del pasaje, pues sí dice el divorcio. Pero no, eso no es lo trascendente. Lo trascendente es cómo Dios diseñó el matrimonio,
y es la base fundamental de la sociedad, de la familia. Que la familia dice que se gesta pues en el matrimonio. Por eso inicia el Señor confrontándolos, dice: no habéis oído que en el principio los hizo varón y hembra los hizo. El matrimonio real, en el diseño real de nuestro Señor, está claro: varón y hembra los hizo. Lo demás es distorsión humana, perdón, pero es distorsión humana. No existe un matrimonio real, aunque haya un vínculo afectivo, pero no es matrimonio, aunque esté permitido en la ley, pero no es apegado al diseño original de Dios, un matrimonio entre dos varones o entre dos mujeres. El diseño original nos dice: varón y hembra los hizo. Y el Señor confía absolutamente en la palabra de Dios. Por eso, cuando los confronta a los fariseos, los confronta con la palabra de Dios por delante, porque Él cree que en lo que ahora conocemos como Antiguo Testamento es de inspiración divina, que es palabra de Dios y que por lo tanto tiene dos características: es infalible y es inerrante. ¿Qué es eso? Infalible es que no falla y inerrante es que no tiene errores. Así que Jesús afirma estas palabras. Oiga, y cuando nos dice al principio, nos remite a esa etapa previa a la permisividad del divorcio. Y tiene esa característica particular porque tiene dos objetivos el matrimonio. Dos objetivos claros, que es: uno, ustedes recuerdan cuando en la creación dijo, se hizo la luz, separó las tinieblas, separó las aguas, y ¿qué decía al final de cada versículo? Y vio Dios que era bueno. ¿Sí lo leen? Vio Dios que era bueno. ¿Cuándo es la primera vez que dijo que no era tan bueno? Cuando el hombre estaba solo. Así que la finalidad del matrimonio es abolir la soledad, porque no es el estado idóneo de la persona. Y el segundo, que solo es factible cuando es la unión de un hombre y una mujer, es el de fructificar. Así que son dos objetivos específicos que Dios en su diseño de la familia dice: vamos a abolir la soledad, porque no es bueno que el hombre, o también podemos decir, no es bueno que la mujer esté sola, aunque al final vamos a retomar esto, ¿sí? Y el otro, fructificar. El matrimonio es concebido por Dios entonces de esa manera, monógamo y permanente. Así al principio nos hizo. ¿Qué quiere decir? Solamente una vez, parece título de canción, ¿verdad? Bueno, pero está bonita, no lo había pensado como, perdón que esté disgregando, pero como ilustración, pero tiene razón esa canción que dice: solamente una vez, amén la vida. Sí, así es el diseño de Dios, solamente una vez. Así que el hombre dice eso: varón y hembra, abolimos la soledad. Y luego, ¿qué nos dice? Fíjense, está interesantísimo. Porque el hombre dejará a padre y madre y se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. Usando a Moisés para comunicarse, Dios deja escrito, le encarga a Moisés: oye Moisés, escribe lo que yo te estoy diciendo. Así que el Señor les dice: está escrito, porque es inspiración del Padre, y Moisés lo retomó. La actitud de Jesús hacia el Antiguo Testamento de ver el verdadero sentido del matrimonio en el diseño original. Esa intencionalidad de la abolición de la soledad y fructificar que viene en Génesis 1:28. Y entonces, bueno, tiene esas dos características. Pero fíjense esta frase: la expresión unirá significa juntarse, estar adherido. Así encontré el término, estar encolado. ¿Qué quiere decir? Pegado con cola, con pegamento, encementado, unido, ¿sí?
Kapaletseis dice el verbo dejará en hebreo, y dice se unirá y serán, como una acción enfática y decisiva. Mis hermanos, el matrimonio no es para cobardes, el matrimonio no es para indecisos y el matrimonio no es para timoratos. No dice ahí, pues medio dejará a la familia, ¿no? Ahí como que sí la dejo y como que no la dejo. Tampoco dice ahí, pues estoy medio unido y medio mal unido. No, dice dejará a la familia, porque el matrimonio es un cambio total del estado previo. El hombre y la mujer deben estar conscientes que cuando deciden formar una familia, la familia anterior queda superada. Debe quedar superada en el diseño de Dios, porque la prioridad la debe tener el cónyuge. Entra en una relación íntima que es prominente por sobre todos los nexos previos. Le decía yo a mi suegra hace unos días, así con esa apertura, digo, bendito Dios que tengo una suegra como usted. Es tranquila, sencilla, no es metichona, pero ahí tenemos familia metichona que anda metiendo ahí las cosas, ¿verdad? Y entonces, no, le decía yo, bendito Dios, y creo que nunca se lo había dicho en tantos años, pero le decía a mi suegra, gracias a Dios que tengo una suegra como usted. Ya me tocaba. Pero que sí, a veces vemos que el hermano se mete, que la cuñada opina, que la suegra se mete. Mira cómo traes a mi hijo, si que conmigo andaba bien vestidito, ¿verdad? Mira, no, que se pare, que se haga el desayuno él. Si yo, mira, a las 6 de la mañana me paraba yo para que saliera 6:15 ya desayunado. Las relaciones previas deben de quedar atrás. La prominencia de mi anhelo, de mi afán, de lo que yo quiero estar bien, debe ser con mi cónyuge. No hay de otra. Tengo que buscar, luchar, poner mi anhelo, mi esfuerzo, mi deseo en que mi relación principal es mi relación con mi cónyuge. Lo demás quedó atrás. Dios coloca la unión matrimonial por encima de todas las otras relaciones, incluyendo las relaciones familiares. Por eso dice, ambos tienen que abandonar su hogar y su familia. Ahora dirán, oiga, ¿y no dice honrarás a tu padre y madre? Sí, claro, por supuesto. Si cuando uno dice que va a abandonar a su hogar y su familia, no es adiós y ahí se ven y ya no los vuelvo a ver ni les hablo. No es lo que quiere el Señor. El Señor nos pide honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tus hermanos, y verás por los hermanos y velarás por él. En el Antiguo Testamento los querían tanto que hasta se casaban con sus viudas, ¿verdad? Para darles familia. Pero no es eso. Es que al abandonar su hogar y su familia pues ya tengo un nuevo hogar y una nueva familia por la que tengo que ver. Sin dejar de hacer lo necesario por la otra, ahora mi nueva familia es mi prioridad. Debe ser mi prioridad en el diseño divino. Y es cuando cobra sentido el verbo se unirá. Yo no sé cómo estaba la construcción en aquel tiempo, pero en las traducciones dice cementar o adherir con pegamento. La Escritura enseña entonces el carácter indisoluble del matrimonio como el ideal establecido por Dios, que es quien juntó. Porque tiene razón lo que me decía al inicio, matrimonio y mortaja del cielo baja. Así que hay una canción de Aute que me encanta, ¿no? Que dice tanto tiempo, tanto espacio y coincidir. ¿Sí? Nos hizo coincidir en un momento, en un lugar específico, en un tiempo específico, porque en el plan de Dios estaba que dos personas empezaran a amar y decidieran amarse tanto que decidieran formar una familia. Así que es bellísimo. ¿Y qué creen? La unión entre el hombre y la mujer es integral.
Abarca los aspectos físico, social y espiritual. ¿Cómo está eso? El hincapié en una sola carne no es casual. No es casual. Cuando habla de una sola carne, no se refiere solamente a la monogamia, sino a lo indispensable de la unión carnal. En la religión popular hablan de que el pecado original se origina por la concepción. Y la concepción, la sexualidad misma, es diseño de Dios. Es diseño de Dios. ¿Es lícito gozar de la sexualidad? Sí, como lo marca la palabra de Dios. ¿Sí? No es lícita la sexualidad prematrimonial ni fuera del matrimonio, pero es perfectamente lícita y deseable. ¿Para qué? Para que el encementado sea mayor. Así lo dice Pablo en Corintios. Mujeres, no hagan al varón susceptible a pecar. Estoy parafraseando. ¿Sí? Pidiendo que se consume su unión carnal, pero de una manera bonita, de una manera en que el disfrute sea mutuo, de una manera en que efectivamente sea una sola carne. Pero si yo agredo a la otra persona, como somos una sola carne, me debe doler a mí. ¿Sí me explico? Ese es el asunto. Una sola carne implica el hermoso amor erótico, que no está prohibido, está normado, está diseñado para el matrimonio. La segunda unión es la unión social. Para que ello se consume como Dios lo manda, te implica anteponer la relación sobre cualquier otra relación. Hace tiempo platicaba yo en pleno quirófano y alguien me preguntaba, ¿qué se necesita para que una fractura pegue? Y le decía yo, dos cosas, y es igual que el matrimonio, dos cosas, estabilidad y aporte. Me decía, ¿cómo? Pues sí, aporte sanguíneo en el caso del hueso, pero en el caso del matrimonio, un aporte. ¿En qué? Sí, económico, por supuesto, pero un aporte en otras características, de otros aspectos, en el trabajo, en casa, en dividirse todos los de manera equitativa. Cuando es inequitativo empieza a haber inconformidad de una parte y entonces fallamos. Y si estamos fallando, primero tenemos que reconocerlo y después dar pasos para resolver. Y si dicen, ay, qué bonito, ¿a poco así es usted? No, pues me está hablando el Señor a mí también. En este caso, si el que se para acá no es porque esté amasando, sino es el más pecador y el que más necesita de que el Señor le hable. ¿Ok? Entonces sí, estabilidad y aporte. Y muy tristemente una persona me dijo, con razón mi matrimonio está perdido, porque no tengo ni una ni la otra. Y meses después está en esa circunstancia. Se están separando, porque no hay estabilidad ni aporte. Es el tercer caso que conozco de varones que por su problema de adicción lúdica están perdiendo su familia, su adicción a videojuegos. Varones adultos dejan de trabajar, dejan de aportar, dejan de estar con la familia porque están pegaditos al videojuego. Es el tercer caso que conozco. Y entonces esta persona me decía, pues no tengo ninguna de las dos cosas, ya no las tengo. No tengo ni estabilidad ni aporte. Entonces, por eso se está yendo ese matrimonio por otro lado. Yo espero en Dios que haya posibilidad de restauración, pero tiene que regresarse a la estabilidad y el aporte. ¿Ok? Tiene que haber estabilidad, sí, pero también tiene que haber crecimiento, tiene que haber convivencia. La armonía debe ser por el esposo y la esposa. Y si alguna otra relación interfiere en la armonía, se debe dar prioridad a la relación, al núcleo familiar más cercano, a la esposa, al cónyuge. Tercero, es una unión espiritual.
¿De dónde? ¿Quién los hizo coincidir en tiempo y espacio? Y después, ¿quién dice la misma palabra que los unió? Dios. Que no nos separe, que no separe el hombre lo que Dios unió. Sí, así que ¿quién los unió? Dios. Y esa unidad literalmente significa unir juntamente en yugo. ¿Sí saben cuál es el yugo? La maderita que se pone a los, no es mala palabra, son a los bueyes que andan arando. Pero para que el yugo sea efectivo, tiene que estar parejo. No puede estar inclinado, uno arriba y el otro abajo. En yugo desigual. Dice, por eso no funciona el yugo desigual. Pero aquí dentro del mismo matrimonio tiene que ser parejo. Tienen que estar al mismo nivel. Es decir, están ayuntados como dos seres del ganado que están ahí juntos para una labor, para una tarea, al mismo nivel, con igualdad de derechos y con igualdad de responsabilidades. ¿Se dan cuenta cómo no hay misoginia? En la palabra de Dios no hay misoginia. En el diseño original no hay misoginia. Igualdad de derechos y de responsabilidades, porque el yugo tiene que ser parejo. Y además, para que funcione, fíjense, deben estar unidos en una tarea común. Los que no tenemos experiencia y agarramos algo para labrar, nos vamos sin chuecos. Y entonces, ¿cómo dicen que le hacen? Allá lo vemos, cuando termina el campo que están labrando, ponen una banderita. Esa es la meta y hacia allá van. Mis hermanos, si en el matrimonio no llevan una meta común, cada quien va a jalar por su lado. Cada quien va a jalar por su lado. Si no llevan un ritmo en común, uno corre y el otro va arrastrado. ¿Sí? Tiene que haber un yugo igual para que esto funcione. Si uno está entregado a Dios y el otro no, ya estamos con problemas. ¿Sí me explico? En el diseño original, igual derecho, igual responsabilidad. Coordinación para cumplir la tarea común, tirando los dos hacia la misma dirección. Está padrísimo, ¿no? Ya ven cómo no era sobre el divorcio. El sujeto de estos verbos, ¿quién es? ¿Quién es el que hace todo esto? ¿Quién unió? ¿Quién juntó? Dios. Dios es el sujeto. Dios es el que está haciendo las cosas y nosotros somos los beneficiarios de su acción. Desde entonces, desde la creación, Dios crea al hombre y a la mujer en principio, los une en matrimonio. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo ante los fariseos? Les confirma que este es el diseño de la familia, que este es el diseño del matrimonio y que el matrimonio, como bien decía Raúl, es una institución divina, es diseño de Dios y debe ser permanente. Y no debemos olvidar esos propósitos originales, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Señor? Agarra a los fariseos y los regresa a estudiar el diseño original. Les dice, ¿no entendéis? ¿No habéis oído? Les dice, regresen al principio, a la base de todo el universo entero, que es Dios mismo. Regresen a Dios. Están perdidos en el legalismo, regresen a Dios. Así que les enseña lo que es la declaración divina de la unión matrimonial. En contraste, y sí podemos ver ahora sí, cuando tenemos este panorama, el contraste tan grande con los rabinos de aquel tiempo, con Shemei y más con Gimel, que decía que hasta por que lo viera feo podían entregar carta de repudio. ¿Qué problema tenemos? Nuestra cultura de lo desechable. En la actualidad todo es desechable. Todo es desechable. Hasta el matrimonio quiere que sea desechable. Vamos a intentarlo. Si no funciona, nos separamos. Si se dan cuenta, todo es desechable. De modo que el divorcio no es diseño divino. Y si bien en la ley de Moisés está permitido, está claro que los fariseos comprendieron que el Señor estaba defendiendo el matrimonio
tal y como lo estableció Dios. Y entonces como no lo pueden vencer en su primera parte, entonces van con la siguiente pregunta: ¿por qué pues mandó Moisés traer carta de divorcio y repudiarla? La insinuación de los fariseos era: si el análisis de Jesús es correcto, entonces Moisés es culpable de transgredir el principio original de Dios. Y si está diciendo que Moisés es culpable, es blasfemo. Y entonces lo podemos aprender. El propósito de los fariseos era eso: acusarlo de blasfemia, condenarlo y dejarlo sin posibilidad de defensa alguna. Pero la respuesta del Señor los regresa otra vez a Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, le escribirá carta de divorcio y le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Pero fíjense, como dice, el vocablo permitió significa conceder. ¿Ok? No es el diseño divino, pero si la situación ya es intolerable, y estoy hablando ya no del pasado, sino de la actualidad, se permite, se concede la posibilidad del divorcio. Así que quitémonos ese peso. Cuando alguien está en esas circunstancias difíciles y ha sido imposible la preservación del matrimonio, quitémonos ese peso. No estamos pecando, porque se ha permitido que a través del análisis de esas circunstancias pueda disolverse un vínculo matrimonial. Podemos ver entonces que una cosa es el diseño original y otra cosa es la permisibilidad. Desgraciadamente tenemos fariseos actuales aquí en nuestras congregaciones de alrededor. Bendito Dios, aquí no, pero en otras sí. Fuimos a la librería cristiana y se acercó un varón y estaba buscando una iglesia bautista. Por cierto, no ha venido, pero en ese tiempo, así como dice el Paz, así como enchilado, estaba diciéndome que sí iba a venir. Pero me decía: hermano, sí, pero soy divorciado, ¿sí me van a aceptar? Sí, hermano, por supuesto. Somos una congregación con gracia. Es más, si no hubiéramos tenido la gracia en Oreb, si no hubiéramos tenido la gracia de ser aceptados así rupestres como veníamos, ni siquiera podría estar aquí yo. Pero fui aceptado por gracia. No solamente aceptado como miembro de la congregación, sino aceptado para servir al Señor. Así que tenemos la posibilidad de restauración. No es lo que pensaba Dios del matrimonio, pero nos puede restaurar, como bien decía Raúl. La restauración implica perdón, y el perdón implica que se falló previamente. Y si hay reconocimiento y arrepentimiento, Dios perdona. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar? Por Dios. Hermano, venga, le invito a que vaya. Y le decía que así como enchilado, dice el Paz, le dice: es que no puedo, mi hermano, ¿qué tal si no me aceptan? Hermano, venga. Ahí es una congregación de gracia. Porque ¿qué cree? Ninguno de los que está ahí, por supuesto menos yo, podríamos decir: nunca hemos pecado. Es más, no podríamos decir: no seguimos pecando. No hemos hecho del pecado nuestro modo de vida, pero fallamos. Y somos pecadores en remisión, pecadores en redención y pecadores que quieren, como decía Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imitarlos a ellos. Entonces, pues sí, el matrimonio se permite, se concede. ¿Y por qué dice el Señor que se concede? Nos regresamos al pasaje: por la dureza de su cabecita. ¿Nos conoce Dios? Perfectamente. Se permite porque pues, no la hacemos para ser absolutamente santificados, no en esta tierra, no mientras andemos en este mundo. Aspiramos, ¿verdad?, a llegar a despertar conforme a su forma
Pero sí, y entonces fíjense la autoridad que muestra Jesús en el versículo 9, que dice, miren, esto es el ideal, esto es lo que ustedes dicen, pero esto es lo que digo yo, dice Jesús, el precepto mesiánico. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, y en ese precepto mesiánico es el yo os digo, tiene la autoridad para decirlo. Cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera. Así que el Señor les dice, no, ni Esquilel ni Shimei, esto es lo que digo yo. Contiene esa cláusula de excepción solamente por esa causa. Esa causa es genuina, la dijo ya también en Mateo 5:32, y nos deja ver la verdadera mentalidad del Señor al respecto. Vamos a la conclusión. Mis queridos hermanos, el matrimonio tiene un diseño original y divino. Es ideado por Dios, es concebido por Dios y es reglamentado o normado por Dios. En ese diseño nos implica que el matrimonio debe ser monógamo y permanente, que debemos de cumplir nuestra unión física, social y espiritual. Implica que nos apeguemos, o es una exhortación a que nos apeguemos en obediencia a ese diseño, desde la perspectiva o la circunstancia que nos toca vivir en este momento. Jóvenes solteros, cuando ustedes inicien un noviazgo, deben de ir pensando en el diseño de Dios al matrimonio. No somos colibríes, no debemos ser colibríes, ¿sí? Andar de flor en flor, ¿sí? Debemos de pensar en el diseño de Dios. Un noviazgo cristiano es un noviazgo que se debe de ir encaminando a una unión monógama y permanente. Jóvenes, no son lícitas las relaciones sexuales prematrimoniales, ¿sabe? Hermanos, si por alguna circunstancia que nos ha tocado vivir se rompió nuestro vínculo matrimonial, acerquémonos a Dios en obediencia, sabiendo que tenemos un Dios de amor, un Dios de perdón y un Dios de consolación. Y que como el matrimonio y mortaja del cielo baja, quizás en algún momento nos haga coincidir con la persona que Él nos escogió, porque a lo mejor la persona previa la escogimos nosotros con nuestra necedad. ¿Vale? Entonces, apeguémonos a eso. Hermanos casados, vivamos en un yugo igual. Busquemos que nuestra relación principal sea la relación con nuestro cónyuge, que ninguna otra relación interfiera en ese diseño, que caminemos hacia la misma meta en igualdad de circunstancias, en igualdad de responsabilidades y en igualdad de derechos. Amemos como Dios nos amó. Tomemos el ejemplo que toma la palabra de Dios en relación a Cristo y a su iglesia. Dio la vida por ella, dio la vida por eso. Varón, tenemos que dar la vida por nuestras mujeres. Mujeres, respetemos la palabra de Dios en los tres aspectos: el físico, el social y el espiritual. Así que esto es pertinente para todos, no importa la situación en la que estemos. Los esposos debemos cumplir la visión de Dios respecto a este tema. Así que empezamos la serie sobre la familia. Iba a dar una predicación sobre el Día del Niño, pero la más chiquita es Carla y ya es adolescente. Entonces me arranqué de una vez con lo de la familia.
mayo y junio vamos a tratar temas sobre la familia. Así que va a estar bien rica y bien sabrosa la serie, créanme, la vamos a disfrutar. Yo espero en Dios, mis queridos hermanos, que lo hablado hoy les haga reflexionar y que nos exhorte a todos, a cumplir el diseño original de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Padre, porque encontramos en este pasaje mucha enseñanza, Padre. Mucha enseñanza sobre lo que es y debe ser y sobre lo que no debe ser. Te pedimos, Padre, que estas palabras caigan en tierra fértil en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos exhortes a cumplir el papel que nos corresponde según la circunstancia que cada uno de los que estamos aquí nos toca vivir. Que los jóvenes consideren esta exhortación hacia el futuro, viviéndolo también en el presente. Que si se ha roto algún vínculo matrimonial, que haya paz y consuelo en ti, Padre bendito, y que podamos vivir conforme a tu voluntad. Y en el matrimonio, Padre, nos exhortas, nos enseñas, tu palabra toda nos debe guiar para vivir conforme a tu voluntad, Padre, y cumplir también con el ejemplo mayor, Padre, que nos dejas en ocasiones como Padre, como Madre, ser ejemplo a nuestros hijos en todos los aspectos. Es importante en todos los aspectos, pero también es importante el ejemplo que tenemos que dar de nuestra relación contigo, Padre Celestial, de nuestra relación hacia ti, dándole prioridad, dándole la importancia de vida, el primer lugar que debe tener en nuestra vida, en nuestra relación contigo, y que eso se refleje en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestra manera de ir caminando en este mundo. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos bendigas hoy y en lo que queda de esta semana que está iniciando el día de hoy. Y te pedimos que seas con nosotros y que nos hables hoy y todos los días a través de tu hermosa palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4.